Mira, cuando estaba en el cero absoluto, cuando no tenía nada de nada, y cuando digo nada es literal, no es una forma de hablar, es cuanto más libre fui. Soy Manuel Ramos y bienvenido a este canal, a esta serie de video podcast donde hablamos de mindset, negocios digitales, motivación en general. Y si estos temas te gustan, estás en el sitio indicado. Hoy quiero hablar del arte de no tener miedo a perder, porque esto puede cambiar los resultados que estás teniendo actualmente. Esto que te acabo de decir al inicio es una realidad que viví cuando me fui de mi país, por eso te voy a dar una introducción de mi historia. Nací en Venezuela y hace 9 años decidí irme del país, me fui andando por la frontera de Colombia, crucé a Cúcuta, de ahí nos montamos en un bus, llegué a Bogotá. Y quizás en esa época llegaron los días más oscuros de mi vida, porque sí, en Venezuela lo estaba pasando mal, pero no es lo mismo pasarlo mal teniendo familiares cerca que pasarlo mal estando solo. En ese momento era una época donde no tenía dinero para cenar, o no justo cuando llegué, sino cuando pasaban los días y yo no encontraba trabajo. Pues hubo un día donde llegué al punto de no tener para cenar, hubo un día donde me estafaron, donde trabajé para alguien y no me pagó. Entonces, en ese punto del cero absoluto, resulta que descubrí algo importante. Y es que cada noche mi cabeza se pintaba una película de terror horrible. Hostia, no tengo nada aquí. ¿Qué pasa si no encuentro el trabajo? No voy a encontrar trabajo, no tengo dinero ni siquiera para devolverme. ¿Cómo voy a pagar aquí donde voy a dormir? Donde estamos 9 personas. Horrible. Y resulta que salieron cosas mal, salieron cosas muy mal, pero la mayoría de veces las cosas que en mi cabeza se estaba imaginando eran peor. O sea, pasaba eso, pero en mi cabeza se veía peor la situación. Y te voy a decir que en esa época de verdad era una época en la que te levantas por la mañana no con sueño, sino con un nudo en la boca del estómago porque no sabes qué va a pasar ese día, si vas a encontrar trabajo o no. Pero también en ese punto, que es lo bonito de esta parte de la historia, o lo bonito de lo que te estoy contando, porque no te lo estoy contando para dar pena, te lo estoy contando para que entiendas el contexto de donde vengo y por qué te quiero hacer llegar esta idea del miedo a no perder, o no tener miedo a perder. Em, bueno, resulta que en ese momento de la vida, como te decía antes, quizás era el momento en el que más libre fui, porque empecé a moverme de tal manera que no había nada que me detuviese porque no tenía nada que perder. ¿Esto qué quiere decir? Empiezas a buscar cualquier tipo de trabajo, empiezas a hablar sin miedo con personas desconocidas, llegas a un sitio, hola, muy buenas, ¿qué tal? Mira, soy Manuel, estoy buscando trabajo. Puedo ayudarte con la limpieza, con la comida, con el servicio en las mesas, también donde fuese, hola, buenas, mira, te puedo ayudar con la limpieza de los coches, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a moverte de tal manera donde sabes que en tu vida no va a pasar nada más que ese cero absoluto donde estás, porque ya tocaste fondo y te diste cuenta además que no pasas del suelo, o sea, como que llegas al fondo, te das ahí y ya no hay más, no puedes pasar de ahí. Entonces es muy fácil decirlo ahora, pero difícil vivirlo y entenderlo, ¿vale? Y en ese momento quizás no lo estaba entendiendo, pero sí que me di cuenta que ya está, estoy aquí, no hay más nada que hacer. Y eso me llevó pues a activarme de una forma brutal a ir a buscar trabajo, caminarme Bogotá de una forma en la que nunca en mi puta vida lo hubiese caminado si hubiese estado cómodo. Porque Bogotá es grande de cojones y tiene muchas subidas y me la caminé como nadie. Entonces llega ese momento en el que por fin encuentras un trabajo y empiezas a tener cierta estabilidad. Y es el momento en el que quizás te encuentres tú el que está viendo este vídeo. Y hay una pregunta que casi nadie se hace porque es una pregunta incómoda, pero ¿por qué lo que estamos o cuando estamos medianamente cómodos es cuando menos nos atrevemos a movernos? Si estás pensando en lanzar algo que aún no lo lanzas, si estás pensando en tomar una decisión, abrir un negocio y lo estás postergando, quédate en este vídeo porque quizás esto resuene contigo. Resulta que cuando estamos ahí en ese momento donde pillamos más o menos estabilidad, en mi caso por ejemplo cuando encuentras el primer trabajito y empiezas a tener algo de dinero, llega algo que no estaba pasando antes cuando estabas ahí o cuando yo estaba ahí sacando pecho, buscándome la vida, porque si no, no tenía cómo cenar, intentando vender empanadas, buscando cualquier tipo de trabajo. Cuando encontré algo de dinero pasó algo y es que de repente llega el miedo, un miedo distinto al que viví cuando no tenía nada en esos momentos, pero un miedo distinto y un miedo paralizante, porque el miedo anterior de quedarme sin nada pues no era paralizante, tenía que mover el culo,
Pero este miedo, cuando ya tienes algo medianamente estable, resulta que tienes un miedo que es el miedo a perder eso poco que tienes. Y ese miedo es el que te paraliza y te mantiene estancado. Esa es la trampa. A la primera que tienes alguito, de una vez, uy, no voy a fallar este trabajo, voy a ir. Es que si intento emprender, quizás pierda el trabajo quizás me gaste el dinero. Y ese miedo, como te digo, es lo peor porque te mantiene ahí en ese bucle, en ese estancamiento y no te permite crecer y quizás lo estás viviendo. ¿Por qué? Porque sabes que un movimiento falso, quizás eso pequeñito que tienes lo pierdas. Pero ya te he dicho antes que después de tocar fondo no hay nada. Así que quiero que entiendas que una de las limitaciones para ti ahora mismo es el estar quizás en un punto cómodo que no te... o sea, que no te permite tomar acción porque tienes miedo a perderlo. Porque cuanto más tienes, más miedo tienes a perder. La gente cree que cuando llega a cierto éxito encuentra la tranquilidad y la realidad es que obviamente cuanto más tienes es que tienes más que perder. Así que hay algo que tienes que hacer ahora mismo y es escuchar estas 8 recomendaciones que te quiero dar que me vienen muy bien para poder seguir avanzando. Porque en ese momento en el que encontré algo estable, vinieron más retos y más cosas que hacer. Y dije, joder, tengo que pasar estas situaciones, estos miedos, porque no me voy a quedar limpiando motos como fue el primer trabajo que encontré. Porque es un trabajo digno, obviamente, pero no era o no se adecuaba a mis sueños y metas. Entonces, no podía tener miedo a perder ese trabajo que me había costado tanto encontrar. Tuve que empezar a afrontar esos miedos. Hoy en día estoy en España, hago marketing digital, escalo negocios de entrenadores, coaches, mentores, tengo parte en 2 proyectos muy bonitos y muy grandes y todo esto es gracias a jugar para ganar y no jugar para no perder, porque el fallo principal es cuando sales a jugar para no perder, porque te está moviendo el miedo. Pero esto no se soluciona con simplemente decir, actúa a pesar del miedo, menos miedo, porque no va así, no lo puedes asimilar tan rápido, porque ahora mismo quizás el miedo está en tu cabeza como una especie de nube, como una especie de ruido que no le puedes dar imagen, o sea, no le puedes dar forma, no le puedes dar limitaciones y no entiendes muy bien qué es. Y para eso te van a venir muy bien estas 8 recomendaciones. Mira, la recomendación número 1 es que escribas esos miedos y no lo hagas en el móvil, en las notas, porque el móvil va muy rápido, te llega una notificación y no asimilas lo que estás escribiendo. Coge papel y boli y empieza a escribir los miedos con calma. Y escribe literalmente los miedos de forma más concreta. Y esto me lleva a la recomendación número 2. No escribas, me va a ir mal. Escribe literalmente que puede pasar. Invierto 800 euros en anuncios y los pierdo. Invierto en el coche que me quiero traer de Francia y no me traen el coche. Así le puedes dar forma a esos miedos. Bien, y dándole forma a esos miedos, te vas a dar cuenta que cada miedo tiene solución, ¿vale? Y esto me lleva a la recomendación número 3. Lleva cada uno de esos miedos al peor escenario, es decir, pierdo los 800 euros que metí en anuncios, esto me hace que no tenga para pagar el alquiler y esto me hace que el casero se enfade y esto me hace que a lo mejor tenga que sacar dinero de la comida para pagarle al casero, pero bueno, me voy a quedar con 2 comidas al día y haces la lista entera del desencadenante ese que tienes en tu cabeza de cosas que pueden pasar y te va a llevar a un punto donde dices, hostia, pues resulta que todo me lleva a empezar de cero. ¿Y sabes qué? Tú ya has empezado de cero otras veces y sobreviviste. Ya le vamos dando forma ahí en ese papel a estos miedos y nos vamos dando cuenta que, hermano, hermana, sobrevivimos. Hemos empezado de cero varias veces en nuestra vida. Y da igual que seas una persona adinerada, porque aún así, seguro hay aspectos en tu vida donde has empezado de cero, has sobrevivido y estás tirando para adelante. 4. A cada miedo ponle su probabilidad real de que pueda pasar o que puedas llegar a ese punto, del 1 al 10. Esto te va a ayudar a darte cuenta que como mucho vas a poner el 6. Sé honesto, pon las probabilidades. Y es que cuando lo vayas escribiendo te darás cuenta que cuando te quedes sin pagarle al casero, seguramente tu colega no sé quién
que bueno, sabe que tú eres buena paga, te lo dejaría y tendrías para recuperar con el trabajo porque puedes meterle horas o lo que sea para luego volver a intentar invertir esos 800 euros. ¡Hostia puta! Pues resulta que, hermano, la realidad es que si yo empiezo a poner una escala de probabilidades de que eso realmente pase, del 1 al 10, casi ninguno llega ni al 5. Esto ya va haciendo que ese miedo, esa nube que tenemos sea diferente. 5. Separa los miedos en dos columnas. Lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Lo que puedes controlar es donde tienes que poner el foco y donde tienes que poner el trabajo. Lo que no puedes controlar, tienes que intentar desprenderte de ese resultado que no puedes controlar porque simplemente te hace gastar energía. Por ejemplo, yo invierto en anuncios, eso lo puedo controlar que todo esté bien enfocado al cliente, al avatar, a la oferta, a todo, pero lo que no puedo controlar es que, bueno, medianamente no puedes controlarlo, pero digamos que no puedes controlarlo, que ese segmento de mercado no tenga dinero. Tú has puesto todo el trabajo. Y ahora sí no salió mal, has pagado por información, ya sabes que este segmento del mercado no sirve porque no tiene dinero, entonces no puede pagar lo que tú estás ofreciendo, entonces puedes volver a iniciar de cero. Y te enfocas en lo que puedes controlar. A cada miedo que sí controlas, ponle una acción que reduzca ese fracaso o ese problema en el que te puedes meter. A cada miedo, ¿eh? O sea, si te das cuenta que puedes controlarlo, me lo apunto y le pongo solución a cada uno de ellos, como el de, bueno, perdí el dinero de los 800 euros, pues la solución es esta. Bueno, que no tengo que pagarle al casero, pues la solución va a ser esta. Bien. 7. Escribe también el coste de no tomar acción a pesar del miedo. Si no meto ese dinero en anuncios, ¿qué es lo que va a llegar a pasar? Pues que nunca voy a validar el negocio que quiero sacar adelante. No voy a poder validarlo, por ende no voy a poder mejorar el producto. Bueno, de hecho no voy a tener ni clientes. Esto va a hacer que me mantenga siempre en el trabajo de mierda que tengo, que no me gusta. El precio es peor, ¿vale? Y de esta forma vas a verlo con mucha claridad. Y octava recomendación, reléelo cada 48 horas. Cada vez que tengas dudas, relee eso que escribiste. Porque todo eso te va a llevar quizás al punto en el que estoy hoy, donde, hermano, me levanto cada mañana, estoy haciendo lo que me apasiona, estoy escalando negocios y hay miedos. Que no entren leads, que nadie me compre, que venga a la Hacienda Española, que es su puta madre. Pero te digo que pasa cada vez que me ocurre lo peor. De hecho, ahora estoy en una situación rara porque en España han cambiado las cosas migratorias. Yo tengo una residencia que nunca cambia nacionalidad, error mío, fallo mío, hay que asumir las cosas. Y ahora resulta que tienes que cambiarte y tienes hasta junio y en junio resulta que es que yo recibo mi documento porque ahora está caducado. Entonces resulta que puede que después de 8 años aquí me quede sin documentos. Y encima soy autónomo y eso pues aquí es condenado básicamente. ¿Y sabes qué es lo peor que puede pasar de eso? O sea, es que un día me preocupé y hice esto que te estoy diciendo. Me senté, escribí que es lo peor que me quedo a cero. Lo peor, que las probabilidades son muy bajas, me voy a Venezuela. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar ahí? Que voy a seguir facturando. Voy a seguir haciendo las cosas que hago aquí. Porque también voy a apuntar lo que puedo controlar. ¿Y qué puedo controlar? Tener caja en mi negocio. Tener claro la oferta que estoy vendiendo. Y ser el puto amo en lo que hago. Eso me va a garantizar cliente aquí en Pekín, en Venezuela, en donde sea que esté. Así que todo esto que te estoy diciendo, te lo digo por experiencia, te va a ayudar muchísimo. Y este es el arte a no tener miedo a perder. Desde aquí, desde la situación esta loca que te estoy contando, te invito a que lo hagas. Y si este vídeo te ha ayudado en algo, ha resonado, dale like, suscríbete si quieres. Y te invito, si estás buscando emprender, si tienes en la cabeza un negocio, quieres crear tu propia agencia de marketing, eres entrenador, entrenadora y quieres motivación, un entorno donde a lo mejor te lleguen consejos, tips para sacar adelante este proyecto. Tengo una comunidad aquí de WhatsApp gratuita abajo, donde si llegamos a 100, pues empezaremos a dar clases gratuitas para que puedas potenciar
todo eso que tienes en la cabeza que quieres crear. Nos vemos.